Mirada Económica. Hola, hola, ¿cómo les va? Mirada Económica en el aire, Canal 24 Horas, este segmento, este espacio dedicado exclusivamente al tema económico. Una semana con muchas noticias. Vamos a hablar de inflación, vamos a hablar de crecimiento, de reforma tributaria, de reforma a pensiones, de muchas cosas. Pero antes vamos a concentrarnos y vamos a partir con precios, con el alza del costo de la vida. Lo hemos visto, la canasta básica de alimentos que ha subido 23% durante los últimos 12 meses. Es la subida más alta desde que se tiene registro, del 2013. Y eso trae aparejado otros problemas. Por ejemplo, más de 3 millones de chilenos han sufrido la denominada inseguridad alimentaria entre los años 19 y 21, según datos de la FAO. La guerra de Ucrania, el alza del dólar y la alta inflación están detrás de este fenómeno. Felipe Gallegos con la nota. Todo está muy caro en realidad. Tú antes con 10.000 pesos comprabas cualquier cosa y ahora con 10.000 pesos ya hay 3 cosas. Es el duro golpe de la inflación en el bolsillo de los chilenos. La plata de todos los meses rinde menos debido a las fuertes alzas que se han registrado en el precio de los alimentos. Valores más altos que incluso han generado que 3,3 millones de chilenos hayan tenido que enfrentar inseguridad alimentaria moderada o grave entre los años 2019 y 2021, según cálculos de la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación. Hay que comprar mucho menos, hay cosas que antes se compraban y ahora ya no. ¿Cuánta gente tiene niños chicos que a veces con el pan los deja satisfechos? Ahora ya un kilo te vale casi 2.000 pesos. Muy complicado, sí. Bueno, uno tiene que tratar de comprar lo justo y necesario para no perder nada. Cotizar y comprar menos. Y claro, se entiende por inseguridad a la incertidumbre para obtener alimentos, lo que obliga a reducir la calidad o la cantidad de los productos debido a la falta de dinero. Clientes que compraban 2 kilos, 3 kilos de palta. Ahora vienen por medio kilo, 3 paltitas. Terrible. Como está todo más caro, la gente está comprando menos también. Sí, pues comprando menos. Hasta ahora nosotros estamos ocupados. Tema que monitorea de cerca el Ministerio de Agricultura, desde donde indican que han intensificado el trabajo con los gremios y agricultores para garantizar el acceso a alimentos saludables. Como primera medida ya hemos ido trabajando en recursos económicos importantes para el sector agropecuario. Se han distribuido más de 12.000 toneladas de fertilizantes, lo cual es muy relevante para dar seguridad de abastecimiento de ese insumo fundamental para la producción de alimentos. Según cálculos del Ministerio de Agricultura, 1/3 de los alimentos se pierden en la cadena logística. He ahí la importancia de iniciativas como la Red de Alimentos para distribuir productos a organizaciones sociales y sectores vulnerables. Nosotros estamos rescatando en los últimos 12 meses aproximadamente 11 millones de kilos de comida y los estamos entregando de Arica a Magallanes en aproximadamente 1.800 puntos de entrega. Alto precio de los alimentos que continúa. Según cifras del Ministerio de Desarrollo Social, la canasta básica superó la barrera de los 60.000 pesos en septiembre, anotando un alza de 23,1% durante los últimos 12 meses, un duro golpe al bolsillo. Efectivamente, la proporción de gasto que realizan los hogares más vulnerables en cuanto al consumo de alimentos es mayor, producto, ¿cierto?, de que hay una mayor proporción destinada a comprar tomate, comprar arroz, comprar alimentos, ¿cierto?, para el consumo mensual de los hogares y de las familias. La línea de la pobreza supera así la barrera de los 210.000 pesos tras esta alza de la canasta básica que impactó productos altamente sensibles como los tomates, la margarina, la leche en polvo, el té y las zanahorias. El invitado esta semana aquí en Mirada Económica, Canal 24 Horas, es un amigo de la casa, don Sergio Lehmann, economista jefe del BCI. Sergio, bienvenido a Canal 24 Horas, ¿cómo te va? Muchas gracias, todo muy bien, muchas gracias. Viendo un escenario complejo, claro, por cierto. Lo vimos recién, Sergio, en el costo de la vida. Es hoy día, sin duda, después de la delincuencia, después del tema de seguridad, es la segunda preocupación de los chilenos. Hemos visto durante toda la semana, incluso hoy día estaba cerrando el dólar en 980 pesos. Hace algunos días lo dijo la misma presidenta del Banco Central. Ojo con el dólar, que esto puede hacer que este dolor tremendo que ha sido la inflación pueda ser más persistente. ¿Lo ves posible? Estaba en 980.
Yo creo que efectivamente, digamos, la inflación puede ser más persistente, hay una presión, ¿no es cierto?, adicional que podría venir por el lado del tipo de cambio y como bien, ¿no es cierto?, mostraba la nota, los sectores más vulnerables son los que se ven más afectados por la inflación y por lo tanto, ciertamente eso tiene un impacto muy importante en el bienestar de la sociedad, digamos. Por lo tanto, hay que mirarlo con especial atención. O sea, lo estamos viendo en el dólar, lo que está pasando en Estados Unidos, ni hablar lo que pasó en Reino Unido. Toda esa incertidumbre mundial puede hacer seguir sosteniendo los precios al nivel que estamos viendo, Sergio. Yo creo que no es descartable. Ahora es cierto, como tú señalabas, que la incertidumbre global está siendo especialmente elevada. Por un lado tenemos la inflación, ¿no es cierto?, que está llevando a movimientos mucho más agresivos por parte, ¿no es cierto?, de los bancos centrales en materia de tasa de interés. Eso genera, ¿no es cierto?, una estrechez en las condiciones financieras, va a llevar, ¿no es cierto?, una desaceleración importante en la actividad mundial, pero no es descartable efectivamente de que la inflación, pese a esta desaceleración importante en la actividad, sea más persistente, digamos, por shocks fundamentalmente de oferta, precio de alimentos, precio de energía, que naturalmente hacen más difícil el trabajo de los bancos centrales. O sea, no es segura la caída que muchos prevían, por ejemplo, para el mes de noviembre en la inflación. Ya se veía, lo auguraban en las cifras de septiembre, que fueron dentro de lo esperado. Siempre estaban sobre, ahora por lo menos estaban dentro. Que octubre va a ser un poquito más bajo y ya noviembre comenzar a normalizar. Quizás ese derrotero ¿no está 100% seguro? Yo creo que va a ser lento, digamos, la caída de la inflación, especialmente en los próximos meses, también probablemente durante la primera parte de 2023, algo más rápida en la segunda parte de 2023, producto fundamentalmente de una economía que va a estar ajustándose con mucha fuerza, con un producto, digamos, una economía que va a estar mostrando cifras negativas en materia de actividad. Tú mencionabas el tema de cómo el trabajo del Banco Central comienza a notarse en las cifras de inflación. ¿Tú lo ves así, las últimas cifras, por lo menos, este 0,9 del mes de septiembre, que está ya con... Claro, septiembre siempre es alto, pero ya muchos dicen, aquí se está notando las alzas de tasas del Banco Central. ¿Tú lo ves tan así? Es cierto, pero todavía es incipiente, todavía estamos viendo una caída menor, digamos, en la inflación. Creo que va a ser con un poquito más de fuerza, como bien decía, hacia el 2023. Esto tiene que ver con la acción de la política monetaria. La política monetaria tarda, digamos, en manifestarse, digamos, no inmediata. Tarda entre 6 meses y 2 años, digamos. Por lo tanto, recién estamos viendo efectivamente los esfuerzos del Banco Central por controlar la inflación. Recién la tasa de interés en Chile pasó a ser contractiva, es decir, buscando frenar la demanda interna en diciembre. Si bien el Banco Central comenzó a subir la tasa en julio del año pasado, recién llegó al nivel neutral, es decir, aquel que comienza, digamos, a, de alguna manera, frenar la inflación hacia fines del año pasado, comienzos de este. Estamos en 11.25 tasa de interés, de acuerdo a la última reunión de política monetaria. ¿Tú crees que va a seguir subiendo o ese fue el techo? Porque el Banco Central dice, es el techo, pero muchos dicen, quizás no. Yo creo que es el techo, efectivamente. La política monetaria en 11.25 es especialmente contractiva. La tasa neutral en Chile se estima que en torno al 4%, por lo tanto estamos hablando de efectivamente un esfuerzo desde el punto de vista monetario muy importante para frenar la inflación. El Banco Central en su último comunicado efectivamente dio cuenta de que ese es el techo, porque ya ve que esto es muy contractivo. Hay señales de un ajuste importante en la actividad, en la demanda interna. Septiembre va a reforzar esa señal y por lo tanto creo que ser más contractivo probablemente lo único que va a lograr es ser mucho más, ¿no es cierto?, frenado, digamos, el crecimiento en 2023, más negativo. Y ya se le criticó en su minuto, ¿te acuerdas en la crisis asiática a principios de los 2000, cuando la tasa llegó al 14%, que fueron demasiados remedios que el enfermo terminó quizás duró más el estado en cama por la cantidad de remedios que por lo que era la enfermedad? Efectivamente. Ahora, en ese entonces el marco político era distinto, teníamos un tipo de cambio controlado y buena parte, digamos, del esfuerzo que hizo el Banco Central fue también para frenar el tipo de cambio. Hoy día entendemos que el tipo de cambio es un mecanismo, digamos, para absorber shocks y por lo tanto llevarlo o que se vea, digamos, en los niveles actuales es una forma mediante la cual la economía se acomoda a este escenario más complejo que vemos a nivel internacional. Sergio, también, claro, tú tienes claro que, por lo menos de acuerdo a tus pronósticos, que esto llegó al techo, pero ¿cuándo debiese quizás el Banco Central ya comenzar a retroceder en esta tasa? Muchos dicen primer trimestre, segundo trimestre. ¿Cuándo comience ya a bajar la tasa? Esa es la pregunta clave, digamos, porque hoy día el mercado efectivamente está viendo, al menos una buena parte de él, de que el Banco Central llegó a su techo. Pero la gran duda es cuándo debería comenzar a bajar, entendiendo que la economía se va a estar ajustando. En nuestra mirada, eso debería ocurrir hacia comienzo del segundo trimestre. Creemos que en ese entonces vamos a ir viendo algunas señales algo más claras de baja de la inflación, con una economía que va a estar contrayéndose y por lo tanto va a tener espacio en ese caso el Banco Central para comenzar a bajar tasas. Ahora, ojo, que empieza a bajar tasas, pero la política monetaria va a seguir siendo contractiva, porque como estamos muy encima de la tasa muy neutral, arriba todavía. Estamos muy arriba. Por lo tanto, el cálculo que tenemos es que durante los próximos 2 años más o menos, la política monetaria va a seguir siendo un factor para ir frenando o conteniendo la demanda interna, de manera de asegurar que efectivamente la inflación llegue a la meta del Banco Central, que es 3%. O sea, leo las predicciones de ustedes de acuerdo a que es en el segundo trimestre. Algunos decían incluso que en diciembre podría retroceder. ¿Su pronóstico o tu pronóstico respecto a la inflación son más negativos? O sea, ¿va a seguir pegando? ¿Todavía hay que seguir manteniendo la tasa arriba de acuerdo a ustedes?
Efectivamente, digamos, nosotros vemos que a fin de año recién, ¿no es cierto?, la inflación va a estar en 13%, es decir, ligeramente por debajo de lo que estamos viendo hoy día. Es decir, los próximos meses la inflación tiende a ceder, pero muy marginalmente, por lo tanto me parece muy anticipado comenzar a bajar la tasa hacia comienzo del próximo año. Creo que hay que asegurarse que la inflación efectivamente esté bajando de manera clara para efectivamente empezar a comenzar, digamos, a ver bajas de tasa de política. Y esto lo hemos visto traducido en números que son inequívocos. Por ejemplo, la entrega de créditos hipotecarios ha caído más de un 40% este año. La venta de casas y departamentos, de acuerdo a un estudio que publicó en la semana Colliers, ha caído también más de un 40%. Por ejemplo, en el rubro hipotecario, estos números, lamentablemente, van a continuar. Este sueño de la casa propia para muchas familias, sobre todo jóvenes, ¿se va a mantener lejano por un rato más? Por ahora sí, lamentablemente, efectivamente las tasas de interés están en niveles muy altos y por lo tanto hoy día... o sea, volvieron a subir después de 5 meses cayendo. Efectivamente, volvieron a subir durante los últimos registros y da cuenta, digamos, de que en realidad hoy día endeudarse es mucho más caro, digamos, y por lo tanto eso tiene naturalmente, digamos, un impacto importante en la demanda. La construcción, el mercado inmobiliario durante 2023 va a estar muy frenado, ya está mostrando, ¿no es cierto?, ajuste importante, digamos, durante los últimos meses, y eso tiene que ver con el ajuste de la economía, pero también, ¿no es cierto?, estas tasas muy altas tienen que ver con políticas que adoptamos, especialmente en 2021, que fueron extremadamente, digamos, poco prudentes, digamos, por decirlo de manera elegante. Y eso lleva necesariamente a que hoy día el premio por riesgo de Chile es mucho más alto y eso se refleja en tasas de interés, en una bolsa mucho más deprimida y un tipo de cambio también que es mucho más alto probablemente, ¿no es cierto?, el que vimos hace algunos años. O sea, atrás. ese sueño de la casa propia o el poder acceder quizá en 2 años o más allá va a ser, muchos de esos matrimonios, de esas parejas, de esos jóvenes, van a tener que seguir arrendando, por ejemplo. Yo creo que efectivamente, digamos, yo creo que es parte de lo que estamos viendo a propósito, ¿no es cierto?, de lo que estamos reflejando en tasa de interés, estas políticas que hemos adoptado y este escenario también mucho más complejo que estamos viendo, digamos, a nivel global. Las tasas de interés probablemente van a tender a bajar algo, probablemente en los próximos meses, pero de manera lenta, digamos, y volver a las tasas que vimos hace algunos años atrás pareciera ser hoy día muy difícil. Sí, Sergio Alemán, hablemos de crecimiento. Vimos las cifras, las predicciones de la CEPAL, del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, y todos nos dejan a Chile como el único país que va a caer el próximo año, que la economía va a estar con números rojos, el único país de América Latina. ¿Por qué? A ver, efectivamente nosotros estamos en la misma línea. Yo creo que el próximo año la economía va a crecer, esa es nuestra proyección, 1,2%, incluso algo más negativo, ligeramente más negativo de lo que está proyectando el Fondo Monetario Internacional. Ahora, hay que entender que esto tiene que ver con una economía que venía muy sobrecalentada. El 2021, año pasado, la economía creció casi 12%, todavía tuvo una inercia, digamos, en materia de dinamismo durante la primera parte de este año. Eso no es sostenible. Hay sectores como servicios que todavía se mantienen resilientes, la base de comparación es bien baja también. Efectivamente, todavía servicio está mostrando cierta inercia, otros componentes se están ajustando, pero todavía el ajuste es necesario hacerlo mucho más importante. 70-80% de la mayor inflación que estamos viendo en Chile tiene que ver con factores domésticos, tiene que ver con una expansión de la demanda interna por sobre niveles, ¿no es cierto?, razonables, y eso necesariamente hay que ajustarlo. Y eso, de otra manera, la inflación no va a bajar. Y ese punto es importante, Sergio, antes de ir a la pausa, porque claro, mucha gente puede pensar, pero si los retiros fueron hace 2 años, ¿por qué sigue pegando? Entonces, ¿cómo explicar eso? Que los retiros que comenzaron hace 2 años y después sumado fueron 3 retiros más el IFE, que fue el año pasado, hace 1 año comenzó la entrega del IFE, ¿por qué sigue pegando? A ver, del total de lo que se retiró, más o menos en lo inmediato, un 50% se destinó a consumo. Ya. Otra parte se ahorró y otra parte se utilizó, digamos, para pagar deudas pendientes. Esa parte que se ahorró todavía está presente, digamos, la liquidez en la economía sigue siendo... Se está acabando, digamos, pero se sigue gastando. Se ha venido cayendo porque se está efectivamente utilizando para financiar mayor consumo, pero sigue siendo importante la liquidez, digamos. Ha venido ajustándose ya de manera más rápida y, por lo tanto, recién ahora, de hecho, uno va a ver la acción de la política monetaria un poquito más limpia, porque ese factor de liquidez que estuvo asociado a los retiros ya no va a estar presente y por lo tanto va a estar pegando con más fuerza el incremento de las tasas de interés y eso va a llevar, digamos, un ajuste algo más importante en los próximos meses en la actividad económica. Y ahí es cuando se notan los hogares, Sergio, cuando realmente la crisis o esta desaceleración se va a notar. Se acabó la plata de los retiros, se acabó todo ese chanchito que había, el acceso al crédito se ve más difícil y el escenario se vuelve más crudo. Efectivamente, el escenario hoy día es más difícil, 2023 va a ser un año complejo y por tanto hay que entenderlo, que es parte de este ajuste. Estamos pagando de alguna manera malas políticas adoptadas en los últimos, ¿no es cierto?, especialmente 2021 y eso necesariamente, efectivamente lo van a pagar, digamos, algunas familias en nuestro país. Sergio, vamos a ir a la pausa aquí en Mirada Económica, pero antes a ustedes les vamos a dar la siguiente recomendación. Todas las empresas, independientes del rubro, necesitan facturar electrónicamente, saber cuánto le deben los clientes, procesar las remuneraciones, controlar la liquidez, la rentabilidad, todo esto y mucho más es posible con Kame ERP.
Nos integramos con los bancos, con el Servicio de Impuestos Internos, con Mercado Libre y mucho más. Planes desde 12 UF al año, una UF al año, al mes, 12 UF al año. Toda la información en kame.cl. Vamos a la pausa en Mirada Económica. Mirada Económica. Mirada Económica. Volvemos a Mirada Económica a través de la pantalla de Canal 24 Horas. Estamos conversando con el economista jefe del BCI, Sergio Lehmann. Sergio, a ver, lo conversamos en los comerciales. Tú la semana pasada estuviste en el Fondo Monetario Internacional. Correcto. Vienes con el diagnóstico fresquito, con la misma directora del FMI, Cristalina Georgieva. A ver, ¿cuál es la temperatura que se está tomando allá en primera persona de lo que se viene para el mundo, que al final nos termina repercutiendo como economía pequeña aquí en el rincón? Así es, nos pegan naturalmente, digamos, de manera muy importante. El tono en general en el Fondo Monetario fue bien negativo, digamos. Hay una preocupación muy importante respecto a lo que pueda ocurrir en 2023, porque según, ¿no es cierto?, las propias palabras del Fondo Monetario, estamos enfrentando múltiples shocks. Y eso tiene que ver con la inflación mundial, alza de tasas, condiciones financieras mucho más estrechas que podrían pegarle, digamos, a algunas economías emergentes más endeudadas o más vulnerables. También se está viendo lo que ellos denominan una suerte de fragmentación geopolítica que tiene que ver con la guerra en Ucrania, con, ¿no es cierto?, la invasión rusa, con una China que se está debilitando, que tiene sus riesgos, digamos. Hay riesgos importantes en China que tienen que ver con el sector inmobiliario, que podrían pegarle al sector muy bancario. endeudado. Muy endeudado, efectivamente, están enfrentando una situación compleja desde ese punto de vista y, por lo tanto, de alguna manera, como bien decía, digamos, lo que habla el Fondo Monetario es múltiples shocks que está enfrentando el mundo. ¿Quizás lo peor está por venir a ese nivel? Lo que dijo en algún momento, yo creo que no fue la frase probablemente más feliz, digamos, pensando en la que es la directora del Fondo Monetario. En algún momento, efectivamente, señaló que lo peor está por venir. Yo creo que está pensando en la actividad, porque efectivamente la actividad el próximo año se va a ajustar con fuerza, digamos, hacia la baja. Y de hecho, asignan una probabilidad de 25%, que no es menor a una recesión global. ¿Y qué significa una recesión global? Un crecimiento del mundo bajo 2%. Hoy día están proyectando 2,7%, bajo 2%. Ya se entiende de que hay efectivamente una contracción importante, digamos, en las principales economías del mundo. Y en el escenario interno, aterrizando a nuestro país, ¿cuál sientes tú que va a ser el momento más delicado para la economía? Algunos dicen puede ser en marzo, en abril, como en esa etapa. ¿Dónde lo ves tú que va a ser el momento más difícil? Yo pensaría que probablemente durante la primera parte del próximo año, ese momento vamos a ir viendo ajustes más importantes. Yo estoy viendo que hacia la segunda parte del próximo año deberíamos comenzar a ver, digamos, al menos cierta estabilidad en esta contracción de la actividad económica. Seguramente durante la primera parte del próximo año también vamos a ir viendo con mayor claridad deterioro en las cifras de empleo, digamos, que pega muy fuerte también en materia de bienestar. Hasta ahora el empleo está bien frenado, digamos, pero no está destruyendo puestos de trabajo. O sea, se ha acelerado la creación, pero ahora está estancado. Yo creo que vamos a ver... ¿Esperas que empiece a caer? Yo creo que va a empezar a caer, efectivamente, y por lo tanto vamos a ver tasa de desempleo probablemente, digamos, más cercana al 8,5%, incluso acercándose al 9% durante la primera parte del próximo año. Sí, justamente estaba leyendo encuesta referente al empleo, un estudio publicado en las últimas horas por De Fontana y Cadem. 3/4 de los trabajadores creen que la situación del empleo es mala y que es probablemente, o sea, ellos los ven como algo muy inestable. ¿Qué sientes tú o cuánto de esto va a pegar en el empleo? 3/4, o sea, el 72% de los trabajadores siente que la situación es mala, derechamente. Ahí quizás que se sume inflación alta con un alto desempleo, no sé qué momento en nuestra historia hay que remontarse cuando se dan estos dos factores a la vez. A ver, tenemos una economía frenada, tenemos una economía que está, de hecho, más bien cayendo y, por lo tanto, naturalmente, esto le pega al empleo. Además, tenemos una inflación alta. Los salarios reales vienen cayendo desde algunos meses, digamos, y eso naturalmente le pega al bolsillo. 11 meses consecutivos salario real cayendo. Efectivamente, digamos, y eso le va pegando, digamos, naturalmente, digamos, al poder adquisitivo de la familia, y eso naturalmente se recoge en esta fragilidad, no está generando empleo y de hecho está destruyendo el sector formal, digamos, el sector asalariado, que es el más importante desde el punto de vista de la productividad, es más importante desde el punto de vista de los impactos macro. Por lo tanto, yo creo que esa encuesta efectivamente refleja un poco lo que viene, digamos, con un deterioro probablemente en las cifras del mercado laboral, porque naturalmente una economía en recesión o en ajuste, digamos, si uno quiere plantearlo de manera mucho más estricta al punto de vista de lo que está viéndose en la economía chilena, tiene impacto importante en el mercado laboral. Sergio, ¿cuál es el análisis que haces en esta coyuntura, en todo este dibujo que hemos intentado acá, que para explicarle a quienes nos están viendo en la casa? ¿Cómo ves tú, cómo se presenta la reforma tributaria en este escenario? Porque siempre, frente a cualquier reforma tributaria, cuando vamos bien, es que ¿por qué si vamos tan bien, si vamos a hacer que el país crezca menos? Cuando estamos mal, que vamos a estar peor. Como que nunca un momento para una reforma tributaria. Pero en este contexto, ¿cómo ves tú esta reforma tributaria también con los cambios que ha propuesto el ministro Marcel?
A ver, primero, yo partiría diciendo que para efectos de cumplir los compromisos que hemos asumido en materia de gasto social hacia adelante, que tiene que ver con pensiones, que tiene que ver con salud, efectivamente el fisco necesita más recursos. Y por lo tanto, en esa línea... Ingreso permanente para gasto permanente. Tal cual, digamos. Por lo tanto, efectivamente es necesario buscar, digamos, mecanismos para aumentar los ingresos del sector público. Ahora, es importante entender también que los impuestos, por definición, por construcción, son una distorsión que uno introduce en la economía con el propósito de generar recursos para el sector público, digamos. Y por lo tanto hay que entender que tiene que estar presente. ¿Qué efecto va a tener? Ahora, yo creo que la clave es que esa distorsión que uno está incorporando tenga un impacto reducido o menor en crecimiento. Y yo creo que hay una serie, digamos, de componentes en la propuesta tributaria que está entregando hoy día el gobierno que efectivamente generan cierta preocupación y generan cierto debate, particularmente todo lo que tiene que ver con el mercado de capitales, una relación asimétrica entre lo que son los impuestos al trabajo y el impuesto al capital, digamos, que son las utilidades, digamos, que uno obtiene, digamos, en el mercado de capitales, o una tasa efectivamente que es alta si uno compara con los estándares internacionales. Y eso podría tener un impacto negativo en la liquidez del mercado de capitales y por lo tanto también en el costo de financiamiento de nuevas inversiones. Pero es el desastre que muchos dicen, escuchando varias entrevistas, líderes empresarios, que esto es un desastre, la peor noticia para la economía, como que se vaya a caer el país a pedazos con esta reforma tributaria. ¿Es tan así? Hay varias voces que efectivamente han planteado eso. Yo me atrevería a decir siempre el alarmismo para cualquier lado, al final, nunca termina siendo así. Claro, yo creo que hay ciertos elementos que uno podría debatir, hay efectivamente elementos que uno podría ir afinando. Yo creo que no es un desastre, pero efectivamente hay que pensar en mecanismos tales que, o ajustes tales que el efecto en definitiva sobre el crecimiento a largo plazo de la economía chilena sea menor. Creo que es importante que haya incentivos a la inversión, creo que es importante, ¿no es cierto?, estimular justamente la innovación, estimular, ¿no es cierto?, las energías limpias, pero que hay que tener cuidado con los impactos que le genera el mercado de capitales. Y efectivamente creo que en esta propuesta hay elementos que podrían, ¿no es cierto?, restar la liquidez, aumentar los costos de financiamiento y por lo tanto tener un impacto negativo en las perspectivas de crecimiento de Chile hacia el largo plazo. Sí, el último tema que te quería tocar era pensiones. Estaba viendo el reloj a ver cuánto tiempo nos queda, para ver cuánto podemos profundizar. A ver, nos queda poquito. Reforma de pensiones se instala y cambia la discusión respecto a meses anteriores, se instala por tema PGU. Los ingresos o lo que está significando la PGU, el ingreso de muchos pensionados, ha hecho que sobre todo sectores más, no vamos a decir contrarios, pero más críticos a la reforma que está planteando el gobierno, es que ya con la PGU funcionando, este 6% de aumento de la capitalización a cargo del empleador ya no vaya todo solidaridad, sino que vaya buena parte, está la discusión cuánto, a una cuenta individual. ¿Por qué? Porque la PGU ha significado que esa solidaridad se esté cumpliendo a través de ese camino. ¿Cómo ves tú esa conversación? Yo comparto esa visión. Efectivamente, yo creo que es necesario, es importante mantener las cuentas individuales, fortalecer, digamos, ese componente. Hay que entender que cuando el total o una buena parte a lo mejor va a cuentas colectivas, al final se traduce más bien, ¿no es cierto?, esta cotización en una suerte de impuesto al trabajo. Y eso tiene un costo importante en la dinámica del mercado laboral. Eso va a llevar necesariamente a que la tasa de desempleo vaya convergiendo hacia niveles más altos. Por lo tanto, creo que hay que ser muy cuidadoso, hay que reconocer los impactos que podría generar en el mercado laboral, a lo mejor, ¿no es cierto?, fortalecer o generar incentivos más bien, ¿no es cierto?, a ir al sector informal. Por lo tanto, creo que hay que mantener bien, ¿no es cierto?, esa mirada, digamos. Pero yo que se vaya del 6% a solidaridad, 6% a capitalización individual, o sea, un 50-50. Como era, por ejemplo, el proyecto de Piñera. Claro, yo creo que es importante justamente pensar, ¿no es cierto?, en proyectos que estaban, ¿no es cierto?, debatiéndose hace poco tiempo atrás y que generaron cierto consenso y efectivamente, ¿no es cierto?, buscar algo intermedio creo que va a ser bueno. Va a ser además más fácil buscar acuerdos, encontrar acuerdos. Hay que entender, ¿no es cierto?, que hoy día el Congreso está muy dividido, por lo tanto cualquier reforma requiere acuerdos. Ya se y está por lo tanto para noviembre la reforma que decían que era a finales de octubre, y que era a finales de septiembre, y que era a finales de agosto. Efectivamente, yo creo que las señales que se recogieron tras el plebiscito es que hay que buscar acuerdos, hay que buscar consenso, y creo que están en un esfuerzo justamente, digamos, para alcanzar ese propósito, digamos. Yo creo que va a ser una discusión larga, va a tomar varios meses, digamos, pero creo que aunando miradas, ¿no es cierto?, que busquen, ¿no es cierto?, el beneficio del trabajador y de los pensionados hacia el largo plazo, creo que va a lograr permitir, ¿no es cierto?, llegar a buen puerto. Sergio Lehmann, como siempre, muchas gracias por este espacio con Canal 24 Horas. Muchas gracias. Encantado como siempre. Nos vemos. Que estés bien. Chao. Y a todos ustedes, muchas gracias por la sintonía. Sigan la compañía de Canal 24 Horas. Chao, chao. Mirada Económica.